Muy buenas. Supongo que estáis al tanto de que este pasado miércoles hubo pleno municipal, que se trataron diversos temas y algunos son importantes y queríamos hablar de ellos. En este vídeo os voy a comentar sobre el tema de esa sustancia cancerígena que está en las maderas del Parque de los Jubis, en las maderas de la zona de Petanca y de las barandas que protegen a los bancos anexos. Bueno, pues tenemos decisión del PSOE al respecto y la ganadora ha sido la postura del avestruz, que consiste en no ver el problema. Escondo la cabeza, niego la mayor y así no hay nada que arreglar. Si no existe el problema, no hay peligro. Bueno, yo me intento poner en el lugar de un alcalde responsable y pensar qué es lo que se debería haber hecho. Entiendo que un alcalde responsable lo que habría hecho es investigar cualquier mínima posibilidad de que eso sea peligroso. Y, detectada una mínima posibilidad de que lo sea, retirarlo. Retirarlo sí o sí. Sin embargo, Castro y su corte han buscado y rebuscado en las leyes para encontrar la más remota posibilidad de una vía de escape legal para no quitarla. Han retorcido la ley y los argumentos no para proteger a la población, sino para protegerse a sí mismos y salirse por la tangente. Es protegerse de ese acto de incapacidad e ignorancia al instalar la creosota. Es protegerse del acto de haber malversado el dinero en su instalación. Es protegerse del acto de no haberlo eliminado en su debido momento. Como dije en el Pleno, negar el problema y votar en contra de la retirada ha sido un acto profundo de egoísmo, de falta de empatía, de mirar por ellos y no por la salud del pueblo. Nos presenta un informe el señor alcalde, que es un informe legal, que dice y cita exactamente lo mismo que nosotros habíamos dicho en nuestra moción. Esto deja en bastante buen lugar nuestro análisis legal, porque coincidimos exactamente con el técnico. Y el técnico dice pues que es una sustancia peligrosa, que requiere precauciones y empresas especializadas para su instalación y desinstalación, indica las restricciones de uso que nosotros leímos y también entendemos, por un lado, que bueno, que este es un informe legal de un perito, pero que si lo que quería era una información precisa, lo que tenía que haber hecho es una medición y evaluación de niveles y riesgos. Es decir, que alguien hubiera venido in situ a medir exactamente cuánta creosota hay en el aire, cuánta creosota hay en la madera y cuánta creosota se ha impregnado la zona. En estos temas, pues ya se sabe que todo se basa en probabilidades y que las probabilidades de enfermar crecen con el tiempo de exposición y con los niveles de emisión. Nosotros tampoco tenemos esos datos, pero en cualquier caso, ¿cuál sería el riesgo asumible para ustedes? Las probabilidades importan poco al que le toca el premio. Nuestra opinión es que un gestor debe moverse en la probabilidad cero si es posible. Y esto no es lo que se está haciendo, de una manera además muy irresponsable. En su argumentación, Borja Castro primero niega que las vías de tren y las maderas lleven creosota. Nos dice que si lo hemos analizado nosotros. Y yo le contesto, lo han analizado ustedes porque son ustedes los que tienen la obligación de hacerlo. Nosotros hemos subrayado además varias veces que la creosota tiene un olor característico según la OMS y según el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. ¿Qué es un olor característico? Pues como el café. El café tiene un olor característico. ¿A qué huele el café? A café. ¿A qué huele la creosota? A vía de tren. Un olor que además es muy desagradable. Esto confirma que a verla, hayla, aunque no sepamos los niveles. Retorciendo el argumento, y como siempre, pues nos traslada la culpa a nosotros por no haberlo denunciado antes, cuando es una cosa que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral de 2023. Lo incluimos al poco tiempo de saber sobre este tema. Lo denunciamos además en redes sociales poco después. Y lo hemos llevado al Pleno esta semana pasada, pues viendo que el señor alcalde no tomaba medidas después de ser advertido. Se instaló, por supuestísimo,
sin que los trabajadores manipularan ese material con las debidas precauciones. Esto es de perogrullo. Es decir, si les hubieran puesto los EPI que hay que ponerle, que consisten en traje integral, gafas cerradas, protección respiratoria, es decir, un traje de astronauta. Si hubieran puesto un traje de astronauta al trabajador, pues hubiera llamado la atención. Pero es que además es que es absurdo que protejan al trabajador, pero no protejan a la población. Esto sería una situación, dices, sabes que es cancerígeno porque proteges al trabajador, pero te da igual la población. Sería absurdo. Además, hemos hablado con un testigo después del pleno que se nos ha acercado y nos ha dicho que él vio la obra y que no llevaban ningún traje de protección cuando se instaló. Bueno, pues ya sabemos que se instaló y sabemos que se mantiene la creosota a pesar de que la ley es clarísima, porque la ley dice: queda prohibido su uso en parques, jardines e instalaciones recreativas y de ocio al aire libre en los que exista riesgo de contacto frecuente con la piel. El señor alcalde, en su huida hacia adelante, dice que es que no existe riesgo de contacto directo con la piel. Pues si antes decía que no había creosota, ¿por qué ahora necesita rebatir si hay contacto o no hay contacto? Si no hay creosota, no hay problema. ¿En qué quedamos? ¿Hay creosota o no hay creosota? Le hemos recordado que los chavales se sientan en esas barandas y que pasan largos ratos conversando en ese sitio. Y que además, como somos animales de costumbres, pues tendemos a reunirnos siempre en los mismos sitios y que serán probablemente los mismos chavales los que van allí a reunirse día sí, día también, sobre todo en el verano, que es cuando la temperatura es más alta y cuando los volátiles se incrementan. Le da igual. Pero es que la normativa también prohíbe su uso en terrenos de juego sin restricciones ni condiciones. Y hay dos campos de petanca. Y que yo sepa, esos son terrenos de juego. Ignora lo dicho por nuestra parte al señalar que la OIT-OMS advierte del riesgo de inhalación, ya que por evaporación de esta sustancia a partir de 20 grados centígrados se puede alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en el aire. Algo que además es muy perceptible, porque en los días de calor es cuando más huele. Este comportamiento del alcalde nos ha disparado todas las alarmas. ¿En qué otros casos importantes ha actuado este señor a favor de sus intereses y en contra de lo más sagrado, que es la salud de la población? Se me ocurre pensar, por ejemplo, si se está controlando la infiltración de nitratos en el agua que hemos estado bebiendo. Visto lo visto, no me cabe duda de que este señor nos lo ocultaría o le pondría paños calientes. En los informes sobre este tema, en nuestra comarca, hay un gran vacío de datos entre Peralveche y Huete. Esa ausencia de información en nuestra zona también huele mal. Para que un acuífero sirva de abastecimiento a una población, es obligatorio que contenga menos de 50 miligramos por litro de nitratos. Y si los contiene, estos deben ser eliminados antes de que el agua llegue al consumidor, según el CSIC. El nitrato llega al agua del grifo procedente, sobre todo, de fertilizantes usados en la agricultura. Sabemos que desde hace unos años pues, se fertiliza la zona de los Altos, que antes no estaba autorizada para el uso de la agricultura, y que se usan nitratos en esa zona. También los nitratos llegan al agua procedentes de los excrementos de la ganadería intensiva, por eso nosotros nos oponemos a las macrogranjas. Dice un estudio que podría ser un factor de riesgo de cáncer de próstata, sobre todo en el caso de tumores agresivos y en hombres más jóvenes. Lo sugiere un estudio realizado en España y liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona. Tampoco nos extraña ahora que no haya separado aguas fecales y pluviales en nuestra red, y que no tenga ninguna prisa en instalar una depuradora. Es un tema de salud también, de la salud del pantano, de la salud medioambiental y de la salud de los pueblos río abajo. Si no retira un cancerígeno del centro del pueblo, mal va a solucionar este problema. Creemos que los concejales del PSOE han votado claramente en contra de la ley, en contra de la salud y en contra del sentido común. A nuestro juicio podría ser incluso un delito. Es imperdonable e injustificable.
no damos crédito y tenemos que hacer algo.